La garra charrúa como una forma particular de ver y sentir el fútbol de nuestro país. Cuando la primera disputa de la Jules Rimet en Montevideo en 1930, los uruguayos ya habían inventado la vuelta olímpica. Tras las primeras e imborrables gestas de Ámsterdam y Colombes, el público quiso ver de cerca a los uruguayos campeones, para saludar así no solo la gracia de su juego, sino también la textura y componenda física de aquellos hombres. Por entonces, los hábiles uruguayos ya gozaban de cierta aurea mítica asociada a los antiguos pobladores de su tierra, los indios charrúas. Pero históricamente, el relato de la garra charrúa nace en Lima en 1935, cuando uruguayos y argentinos reanudan sus clásicos enfrentamientos, esta vez con el pretexto de festejar el cuarto centenario de aquella ciudad. A esa selección van tres gloriosos veteranos de las gestas olímpicas, José Nasazzi, Lorenzo Fernández como figuras cumbres, pero ya abatidos por los años. Quieren las cosas que el último partido es Uruguay y Argentina, por entonces taitas absolutos de América y del mundo, por lo tanto cierra el certamen. Argentina llega invicto con todo el favoritismo de la prensa, de todo el mundo, y Uruguay gana 3-0. Quieren las cosas que en ese momento se realiza en Lima con una profunda raíz de las razas nativas del continente, una exposición precisamente sobre los incas. En eso a alguien se le ocurre, no se sabe quién, crear la expresión que fue un triunfo de la garra charrúa. Tú me citabas la final de 1950 como paradigma de la garra. No sé si es así. Si la garra la entendemos como en el contexto espiritual, no agresivo, no compadre, no alevoso, entonces sí. El fútbol uruguayo está asociado a la garra y asociado a la figura de los caudillos. ¿Por qué? Y esta patria, que fue nación antes de ser patria, está gestada alrededor de la figura de un caudillo, es mi interpretación. El fútbol repite el ser social del país. El país es conservador. ¿Por qué el fútbol habría renovarse briosamente cada año? No. Es un producto de la cultura del país. Hay un fútbol en Brasil distinto, hay un fútbol en Argentina distinto. Se puede decir a grandes rasgos que no hay ningún gran equipo de club uruguayo ni selecciones triunfante, exitoso, que haya quedado en la historia, que no haya tenido un gran líder. Es fácil hacer memoria, invito a la teleaudiencia a pensar, cuando perdemos los líderes, perdemos el liderazgo. Gran parte de la savia exitosa del fútbol nuestro, ¿verdad? Desde entonces y hasta nuestros días, dicha imagen impregna los distintos relatos de nuestra sociedad, homologándose así en nuestra vida cotidiana situaciones varias a las de una gesta deportiva en la cual solo nuestro componente indígena será capaz de doblegar cualquier situación límite. ¿Pero qué se quiere decir cuando se habla de la garra charrúa y a qué se refieren? ¿Y qué fue lo que se tuvo en su época? ¿Por qué se ganó? ¿A lo que le llamaban garra charrúa? ¿Lo que dicen ahora que no tenemos? O sea que creo que es un tema muy complejo, pero lo que te puedo decir es que se está menospreciando a los valores de los jugadores de hoy en día. El fútbol es un juego. Meter, empujar y tener cosas sirve para un montón de trabajo, un montón de otras cosas, pero para el fútbol hay que saber jugar. En este país están bien vistos y bien los guapos, famosos guapos de este fútbol, en la gente que en el fútbol le hace un full tremendo al rival del tradicional. No está felicitado el jugador que hace una gran jugada, sino el que le pega la mayor patada al rival de mayor nombre del adversario. Ese es el mayor aplaudido dentro del estadio. Pero todo el entorno es agresivo, y entonces que es imposible que si no se cambia la estructura general del fútbol y que se empieza lo que te digo, que el fútbol sea jugado, que una vez por todas nos olvidemos el meter, la garra, no, que juegues al fútbol y que defienda los 90 minutos cada uno de su equipo, intente ganar, que ese es el verdadero guapo, el que durante todo el año entra a la cancha a intentar ganar.
por la forma de cambiarla, sin hacer una de más. Por esa comba exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Fútbol es un producto de consumo y hay que tener la suficiente cautela, la suficiente mesura para ver lo que se escribe, lo que se dice, porque el fútbol aquí no es un deporte, es muchísimo más. El uruguayo no es tan aficionado al fútbol como parece. Habla mucho de fútbol, le gusta mucho el fútbol, discute mucho de fútbol, pero no va al fútbol como va el argentino, como va el español, como va el italiano. En definitiva, hay muchos futboleros de boliche, o sea que critican al fútbol y por ahí dicen, yo hace 10 años que no voy al estadio. Todos los que estamos en el fútbol y todos los que sentimos amor o pasión por el fútbol, tenemos que aportar lo nuestro para que el fútbol sea eso, no sea que en una fiesta haya 1000 personas o 50.000 en el estadio. Al olvido. Yo creo que la identidad está claro, la identidad es el fútbol uruguayo siempre es un fútbol vehemente, un fútbol de ir para adelante y de querer siempre ganar y de no entregarse nunca. Pero una cosa es la garra, la identidad del fútbol uruguayo y otra cosa es la patada alevosa, perdóname la expresión, como se ve muchas veces aquí en nuestro propio medio. Entonces creo que se han cambiado los roles, se han equivocado, se han pasado, me parece, de rosca, ¿no? Yo creo que nos hemos equivocado a veces, hemos malinterpretado lo de la garra charrúa, lo de victorias que fueron importantes, como en el 30, como en el 50, pero de ahí a creer que nos vamos a llevar el mundo por delante, que vamos a tener un cheque en blanco para golpear acá o en cualquier parte del orbe, es un tremendo error. Se ha confundido acá Serrín con Parnallado, o sea, garra con golpe alevoso, eso no tiene nada que ver con la garra. La garra es el atributo anímico que permite crecer en la adversidad, agigantarse en las instancias trascendentes. Aquel que juega mejor una final que un partido cualquiera, ese es crack. Nos hemos transformado los periodistas en grandes pudridores de mentes. Porque si le decimos a un muchacho que tiene 17 años, que es el Maradona uruguayo, estamos corriendo un riesgo grande. La fuerza, el liderazgo, la guapesa seguirán siendo necesarias para el fútbol uruguayo, pero de alguna manera nos resta analizar cómo reinterpretan estos valores las barras bravas de nuestro país. El tema de la hinchada es muy importante, sobre todo la hinchada que alienta, ¿no? Porque también esa hinchada en un momento puede tornarse contraproducente teniendo en relación al juego que esté desplegando el equipo. Son momentos que el calor de la tribuna baja a la cancha, ¿no? Porque también el frío de la tribuna en muchos casos, o el frío del equipo puede contagiar al frío de la tribuna, ¿no? Entonces creo que el grito de la gente, el grito de la tribuna es clave, como es clave en todas partes del mundo. Es lógico que nos encanta que la hinchada esté saltando y que esté incentivando. Lamentablemente creo que también hay una equivocación con lo que es el incentivo y el aliento hacia el equipo. Yo creo que siempre los jugadores y la hinchada creo que hay un filo, una identificación desde sus comienzos, ¿no? Yo tuve la felicidad de que de mis comienzos la hinchada de Nacional se identificó con el de León defendiendo a Nacional y cómo lo defendía Nacional. Es común al recorrer los distintos programas deportivos escuchar el llamado desde la prensa. Hay que llenar el estadio para sacar entre todos el partido. ¿Son necesarias entonces las tribunas en movimiento? Indudablemente para nosotros incluso relatar un partido
con una tribuna vacía es totalmente diferente a transmitirlo con una tribuna llena. Está claro que el jugador de fútbol necesita a la tribuna, la necesita que la aliente. Siempre se dice que el jugador número 12, o sea que según cómo vaya la tribuna también a la cancha, ¿no? Porque la tribuna si va tranquila, si va para ver un espectáculo, se va a dar cuenta de lo que es una ordinariez y de lo que es un jugador vehemente. En cambio, si la tribuna va media alteradita, indudablemente va a festejar todo lo que sea violencia. Me encanta cuando la gente grita y alienta. A mí no me molesta cuando se escuchan cánticos. A mí me encantó lo que hizo el otro día Peñarol en la puerta del estadio, regaló banderas. Y los niños agitaban banderas cuando Peñarol salió campeón. Me encanta cuando Nacional gana y sacan los pañuelitos blancos. Tú te pones a cantar en la Plaza Independencia, barbaridad, viene un policía y te lleva. Tú vas a la Amsterdam y no pasa nada. Te dedican los goles, eso es un fenómeno. Te sentís importante, los triunfos te lo van a ofrecer allí. Es así el tema. Pese a ser un momento histórico, pautado por la represión y el control social de las expresiones públicas, la década del 70 marcaba los primeros indicios de expansión y crecimiento de estos grupos. La tribuna Ámsterdam, dividida en dos, aún demostraba cierta capacidad de convivencia entre las dos parcialidades. Ya en los inicios de la década del 80, estos grupos se constituyeron en ámbitos de libre expresión ciudadana, donde comenzaban a filtrarse todo tipo de consignas antirrepresivas. El nuevo tiempo democrático canalizaba así, en este tipo de manifestaciones, demandas originadas en otros ámbitos de la sociedad, encontrando los distintos estratos juveniles un lugar para el escape y la libre manifestación de su natural rebeldía. Pero pronto los límites se tornaron difusos. La rapidez del fenómeno generó múltiples comentarios desde la prensa. Habían llegado al Uruguay las tan mentadas barras. Ya no solo eran de aliento, ahora les llamaban barras bravas. No hay un hecho humano que sea todo positivo ni todo negativo. Hay siempre que arrastrar rémoras. Esa es una rémora. Siempre hubo grupos pretorianos alrededor de los equipos, siempre. Desgraciadamente, desde a partir del año 70 que empezaron estas barras de lo que eran barras de aliento antes, se empezaron a formalizar como barras bravas. Estos hechos han tenido unos maestros, y los maestros han sido esas imágenes que hemos visto, sobre todo en televisión, de cosas que ocurren en nuestra cercana vecina, la ciudad de Buenos Aires. Son grupos, pequeños grupos, que desgraciadamente van contagiando con el fervor, el entusiasmo de la brega a los demás, y se va creando un espíritu de patota. La barra brava, los muchachos de la Ámsterdam, le dan la sal y pimienta al espectáculo. Porque un espectáculo sin grito, un espectáculo sin canto, sería distinto. Creo que los muchachos de la Ámsterdam muchas veces han puesto su grano de arena para que Peñarol haga un gol más. Y se da la circunstancia de que todos los goles ahora en los últimos tiempos, Peñarol hace más goles tirando para la Ámsterdam que tirando para la Colombia. Si ninguno de ustedes se sintió en algún momento de su carrera desacomodado por las presiones, angustiado,
con necesidad de pedir ayuda a un amigo, a un familiar, inclusive a un profesional. Lo que pasa es que uno se va haciendo de chico en esto. Uno cuando ya juega en las divisiones inferiores ya tiene la presión de ganar acá. ¿Ya aprende a sufrir? Hasta en el baby fútbol actualmente, y es un daño muy grande que se hace, de la obligación de ganar. Nosotros sabemos que en el fútbol hay que ganar. Si jugamos bien va a ser más fácil ganar. Lo que pasa es que hoy el fútbol es resultado, parece. Y hay que ganar, es un negocio y hay que ganar. Y si uno no gana, el negocio se acaba. O sea, de todo se sabe eso. Entonces es una constante. Hay presiones individualizadas, pero en el fútbol actual y en el que jugamos también, había que ganar. O sea, hay que pelear posiciones de arriba. Porque el club lo necesita según el club donde esté, qué situación está el club, si el club puede salir económicamente, si uno se juega en pase en un futuro. Y la vida en Uruguay y en todo el mundo es ganadores y perdedores. ¿Y eso no provoca angustia? ¿Cómo no? Sí, sí. Yo tuve, por ejemplo, en el año 92, yo estaba en préstamo de un equipo de México acá en Nacional. Cada 6 meses se renovaba el préstamo y ya no podía, por reglamento, no podían tomarme más en préstamo. O me compraban de nuevo o ya... Y jugábamos con Peñarol, un lugar en la Libertadores, un partido que se definió en la liguilla. Y ese partido era de repente mi futuro, ¿no? Porque si nosotros perdíamos y quedábamos fuera, tenía que volver a México y vaya a saber qué era de mi vida. ¿Cómo lo viviste eso? Y con nervios. O sea, no es que no las sientas las presiones. Yo digo que lo ideal sería no tener que sentir tanta presión, pero más allá de lo que vivís adentro de una cancha, de la presión de lo que pasa afuera o lo que puede ser el próximo contrato. Yo personalmente dentro de la cancha, cuanto más contra tengo, cuanto más me grita la hinchada contraria, cuanto peor está el juez, me siento mejor. Yo tenía por acá una revista donde Pacheco decía aquí que la gente acá en el control social de que somos tan pocos y nos vemos y se pasa de boca a boca, él decía, en este país vos salís un día y dicen que salís todos los días y si errás un gol piensan, claro, si ayer se mató. Y ahí en el se mató aparece todo, aparece lo que cualquiera pueda imaginar, ¿no? ¿Qué pasa? Que sabemos, esas son las reglas del juego. O sea, un jugador para que profesionalmente no se hable nada de él, tiene que ser intachable. Y eso lo sabemos del día que empezamos. A todos nos gusta divertirnos, todos necesitamos nuestro espacio de diversión, cada uno lo tiene a su manera. Pero sabemos cuáles son las reglas del juego. Eso es presión, porque nos gusta hacer cosas que no las podemos hacer capaz. Pero es presión y tenemos que saberla, y la sabemos desde niños, o desde cuando empezamos a formarnos profesionalmente. Yo siempre digo, y pongo el ejemplo y se los digo a mis jugadores, y que tengo mi admiración sobre los compañeros que jugaron conmigo ese partido. Nosotros en un mundial perdimos por 6 goles contra Dinamarca, y acá nos estaban matando a todos, a nuestras familias, a todos. Y a los 2 días había que jugar un partido que era clave para Uruguay, contra Escocia, y eso era una presión tremenda. Y los 11 que entraron a la cancha y a los 30 segundos nos echan a Batista y se venía la noche de nuevo, bancaron la presión tremendamente. Y para mí esos jugadores quedan en la admiración mía de por vida. Son hechos puntuales. Pero eso no significa que yo jugando con el equipo más chico que haya jugado, con el equipo más grande, domingo a domingo, tengo la misma presión. Hay que ganar y eso me gusta. Yo creo que no es que por la presión que tú sentís en el fútbol vayas a llegar a un suicidio o vayas a entrar en la droga. Creo que pasa, por lo que te dije recién, por lo individual. Cada uno toma el camino que mejor le parece o después se da cuenta que se equivocó, pero en su momento lo eligió y no creo que vaya de la mano de la presión. Lo que sí creo que hay que tratar de bajar un poco la presión de parte de los actores que estamos dentro del fútbol, especialmente de los entrenadores que a veces va a salir a una cancha y te dicen que hoy nos jugamos la vida, que el fútbol es una guerra, que es la vida o la muerte. Acá hay dos entrenadores, no lo tuve como entrenadores, ¿no? Pero me consta que hay, porque he tenido entrenadores. Te puede cambiar la vida un partido de fútbol, en muchos casos ha ocurrido, ¿no? Para bien o para mal. Yo creo que el futbolista, a pesar de no tener una cultura de aquella, yo creo que una de las cosas que se puede destacar del futbolista es la dignidad. ¿Entendés? O sea que por ahí se maneja otros roles, digo, pero el futbolista en una cancha, yo creo hasta en el barrio, el que siente de alma eso entra a ganar, se calienta si pierde. O sea que sobre eso, digo, ya se habló un montón, digo, pero si no hubiesen querido que no ganara, bueno, que no me hubiesen puesto, me hubiesen dicho que no jugara, ¿no? Claro. No, hablando de los de antes y los de ahora, a mí y a Juan y a Jorge también en parte, porque somos generacionales,
la misma generación. Es mucho más joven. ¿No? Sí, pero jugamos contra. Siempre estuvo la presión, porque gracias a Dios tengo una amistad con Julio Pérez, con Miguel, con toda esa gente que son los grandes y los grandes referentes de nosotros y de todo. Ellos a su manera tenían su presión. Nosotros lo que como entrenador ahora uno se da cuenta, uno ha tenido la suerte de jugar en Europa y son psicologías totalmente distintas de conducción. Uno acá tiene que estar metido hasta en la casa del jugador, saber los problemas personales. En Europa o en Japón o en México uno no le importa como entrenador qué es lo que pasa en la casa. Acá uno tiene que estar pendiente de muchos detalles. Y a lo que decías al principio de si uno le dice a un jugador hoy es la vida, hoy es la muerte, hoy es uno tiene que conocer a cada jugador y saber por dónde te tiene que llegar. Cada jugador es un mundo distinto y a no todo se le puede motivar o darle la presión por igual. Nosotros nos tenemos que fijar en eso constantemente porque uno lo podemos pasar de presión y a otros no. Entonces tenemos que saber calibrar a quién le cabe un insulto o a quién le cabe el halago desmedido para poder calibrar bien y tener el grado. Por eso digo que los técnicos uruguayos de una cosa que se pueden jactar es de la psicología que tienen que emplear para dirigir un grupo. Ahora, ¿no es un estigma, una presión extra para los jugadores de las nuevas generaciones uruguayas el no haber conseguido triunfos como aquellos? Porque yo les iba a decir, Julio Pérez y todo eso, verán que hoy hay mucho más flujo de dinero y posibilidades económicas. Pero hoy los jugadores uruguayos de pronto tienen como peso aquellos logros de los pioneros. Es un tema relativo. Yo creo que dentro de nuestra generación, la generación de nosotros tres es el más joven, ¿no? Y el más viene de otro país. Pero nosotros conseguimos logros importantes. Salir campeón de América con la selección de Uruguay es un logro muy importante. En 100 años de fútbol hay 7 equipos, 7 selecciones campeonas del mundo. No se puede repetir todos los años. A nivel de club, Nacional y Peñarol en la década del 80 ganaron Libertadores, ganaron Intercontinental. Uruguay salió 2 veces campeón de América, una vez vicecampeón. Yo creo que esta última década del 90 es donde de repente se ha mermado un poco el nivel de logros, pero también influye que en la década del 90 un jugador 3-4 partidos en primera, buen rendimiento, ya se iba, entonces era muy difícil a nivel de equipos y después para armar una selección, ¿no? Yo creo que no se puede tampoco estar hablando tanto de lo que pasaba antes y de lo que pasaba ahora, o si los que jugaban antes podrían jugar ahora o al revés. Creo que hay que mirar el hoy, si estamos bien, si estamos mal, compararnos con el resto de América, en este caso en las eliminatorias, y si tenemos la suerte de ir al Mundial, ver en qué nivel estamos, ¿no? Pero desdramatizar un poco más, ¿no? Yo creo que el tema de que es la vida, yo eso lo fui aprendiendo con los años, la vida o la muerte. Yo me acuerdo cada vez que iba a jugar un clásico, una semana antes ya estaba como loco porque por lo que sentía de afuera y la gente y la hinchada y los periodistas y los dirigentes, y cada clásico que perdías te dan ganas de matarte. Uno se acostumbra a la presión y cuando no la tiene la extraña. O sea, pienso que la mayoría estamos acostumbrados a la presión. Ahora hay que ver cómo la canalizamos, ¿no? O sea, pero la presión, cuando nos ha tocado de repente estar 5 o 6 meses sin presión, la extrañamos y es lo que más extrañamos. Somos productos de la presión, porque cuando es un equipo y que cada vez se está manejando más dinero y que cada vez es más difícil trabajar dentro del fútbol, hay muchos tipos de presión, pero cuando no la tenemos la extrañamos. ¿Qué tipo de presiones hay? Yo creo que la presión es un tema que va desde el punto de vista individual, porque si vos tenés un estadio de 50.000 personas gritándote en contra, hay jugadores que esa presión les hace bien y hay algunos jugadores que les hace mal. O sea, hay algún jugador que se motiva, se agranda y algún otro que se achica, ¿no? Yo diría que el fútbol está mal, pero no desde ahora, no desde esta eliminatoria. El fútbol está mal en el Uruguay
desde el año, pongo un ejemplo, desde el año 1974, cuando vamos a Alemania, que volvemos, el otro día, leyendo material viejo, me gusta ir hacia atrás, encontré una declaración de Luis Garisto, que venía de ser una de las mejores figuras en uno de los más discretos torneos mundiales disputados por Uruguay. Y Garisto, al llegar a Carrasco, dijo: si no trabajamos con vistas al año 2000, no vamos a competir en el próximo siglo, no vamos a tener competencia internacional en el próximo siglo. Y yo creo que hemos perdido 23 años, porque estamos a 3 años del año 2000, y vamos a tener inconvenientes cada vez más profundos, porque no es solamente un tema económico. Yo creo que el tema arranca cuando queremos arreglarlo para mañana. Nosotros tenemos que pensar en 25 años, y es a lo que no nos queremos acostumbrar. Si no hacemos una planificación a 25 años, con el niño en 8 años de edad, trabajando a partir... Por eso las escuelas de fútbol, yo estoy totalmente a favor de las escuelas de fútbol, de gente idónea en la materia, de jugadores de fútbol que se retiran y arman una escuela de fútbol, totalmente a favor. Hay que comenzar a trabajar a los 8 años. Lo que pasa es que aquí tenemos el tema del baby fútbol, que es una obra social, pero que se juega otra cosa. Entonces, cuando llegamos al nivel de sub-13, sub-15, los chicos no están acostumbrados a jugar en cancha de 11. Es uno de los tantos argumentos que hay. Pero insisto, el tema no es esta eliminatoria, el tema no es la Copa Libertadores de América, el tema no es la Copa América del 97, el tema son los próximos 25 años. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Garisto en el año 74, y me parece que perdimos 23 años. El fútbol, lamentablemente, no hay una facultad para uno irse, para recibirse como dirigente de fútbol. Quienes tengan vocación de dirigente de fútbol van a tener que tratar de aprender, y algunos u otros podrán aprender con más o con menos éxito, pero realmente es un tema en el cual no todo el mundo puede opinar, y esto capaz que a la gente no le gusta. Llegamos a un punto, formadores de opinión, ¿quiénes son? Y es la prensa, pero la prensa muchas veces no está bien informada, muchas veces no va a la fuente de la información, y se confunden los roles. Tal vez un buen relator no es un buen periodista, es decir, hay muchas cosas que influyen para que no todo el mundo pueda opinar de determinados temas. Es decir, yo creo que es muy importante, es muy delicado hablar de determinados temas, como no cualquiera puede hablar de una operación al corazón, o no puede hablar de construir una pared o de cortar el pasto. Es decir, cada cosa, uno puede ser el mejor profesional del mundo en arquitectura y no saber cómo cocinar o limpiar. Muchos opinantes y pocos realizadores. Yo no digo que hay pocos realizadores, porque por suerte hay muchos dirigentes de fútbol y gente con voluntad, con ganas de dedicarse, pero el hecho de dedicarse no significa ser efectivo. Yo te voy a resumir en pantallazo lo que yo me imagino, lo que yo pienso. Tengo la ventaja y la suerte, o la desventaja, porque es una distinción y es algo que los tiene que llenar de orgullo, tanto a Ceferino como al doctor Corvo, ser presidente de instituciones realmente importantes, o de Olmos, que hoy es nada menos que secretario de la asociación, de no tener la responsabilidad ni el peso de determinadas obligaciones que evidentemente ellos tienen. Pero yo creo que no se debe hablar más de la palabra reestructura, tenemos que imaginar en un cambio total. Creo que el fútbol es viable. Porque usted dice que hablar de reestructura es... Es hablar del pasado. O es mantener cosas del pasado. Es hablar del pasado. Reestructura es una cosa que se viene hablando siempre. Yo creo que esto no se puede reestructurar, este edificio está mal, este edificio hay que tirarlo abajo y armar uno nuevo. Creo que el fútbol es perfectamente viable, hay que imaginarse, hay que crear, hay que innovar, hay que pensar un nuevo modelo de fútbol de cara al siglo XXI. Este no funciona más. No creo en las fusiones, no creo, es decir, creo que debe haber muchos equipos de fútbol, creo sí que cada uno debe ocupar su lugar. Quien sea profesional, quien no sea profesional, no quiere decir que no sea profesional, que no cobren sueldo los futbolistas, que no cobren los técnicos, simplemente hay que ir formando categorías de cosas. Hay que armar un gran proyecto, personalmente tenemos una idea de cómo se debería armar y tenemos una idea de cómo apuntar a ello. Creemos que el fútbol es viable, creo que al gobierno no hay que pedirle nada, el gobierno tiene muchos problemas, pienso que al gobierno tal vez habrá que demostrarle lo que es el fútbol, pero el fútbol en la medida que no sea una propuesta seria, creíble, organizada, de trabajo, no tiene la autoridad moral para ir a plantear determinadas cosas, es decir, porque no está mostrando organización, y esto independiente de las personas que hoy están en el fútbol, que como muy bien decía el profesor Borraza, son gente de fútbol, han llegado por méritos propios, tienen la capacidad, tienen la jerarquía como para estar en los cargos que están, pero lamentablemente yo creo y estoy convencido que si no cambian totalmente esta estructura los devora y los hace ir. ¿A ellos también? No, sí, estoy seguro. No creo en los cambios que se proponen, pienso que se va a discutir mucho para llegar a 20 equipos en el fútbol, no es la solución del fútbol. Creo que hay que llegar mucho más a fondo, creo que el fútbol en Uruguay no muere, creo que puede morir la estructura y va a caer la estructura. Hay dos opciones de cómo llegar a los cambios. O los cambios llegan por sí solos y no son efectivos,
O uno... Pero esta es la inercia en que estamos hoy, prácticamente, Claro, digo, hoy. Cuando tú llegas en cualquier orden de la vida a una situación que te ves obligado a llevar a cabo, generalmente no es efectiva. Si tú llegas a esa situación por convencimiento, aparte que hay una realidad, veíamos la opinión de la gente, el fútbol le ha dado la espalda a la gente. La gente quiere cambios, la gente está pidiendo transformaciones. Bueno, el fútbol, el fútbol le ha dado la espalda y la gente le ha dado la espalda al fútbol, ojo. Bueno, pero es una respuesta. Es una respuesta. Yo creo que Uruguay tiene buenos futbolistas. Y hoy estamos como en una situación de trabazón, ¿no? Creo que Uruguay tiene buenos futbolistas, creo que Uruguay tiene poder para ser protagonista en América, para ser competitivo y protagonista a nivel mundial. Pienso que Uruguay no debe dramatizar el no estar en el mundial, pero no debe dejar de soñar, tiene que apostar a ganar y tiene que tratar de ganar, y pienso que lo puede hacer. Pero quienes tenemos la responsabilidad, o quienes tienen, yo hoy estoy afuera viendo el fútbol como hincha, por más que me siento dirigente de fútbol, tienen la obligación, si están en un cargo, de realizar todas las transformaciones que haya que hacer, porque hay que hacerlas. Es decir, yo no creo que esto no se pueda hacer, se tiene que hacer. Es el país, no es el fútbol. Si disociamos y separamos los problemas y la forma de ser nuestra y creemos que hay un fútbol que es un clavel del aire, que hunde sus raíces en la nada, creo que nunca vamos a entender. Fíjate la extraordinaria similitud que existe entre los problemas del gobierno nacional y el gobierno del fútbol. Los dos se quejan de que son imposibles de gobernar. Acá es un tema, Ruso, tenemos que sincerarlo. No puede ser un fútbol profesional a 10 pesos la entrada. Esta es la realidad, por más que estemos en este país. Porque una de las soluciones que atacamos este año fue poner la entrada a 10 pesos. Entonces, claro, la entrada a 10 pesos, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente vaya al fútbol, que está muy mal la gente, que no puede ir al fútbol. Pero los presupuestos, como bien decía Seferino, si usted tiene un fútbol que va a competir, porque yo tengo que competir con Argentina y Brasil. Yo no tengo que competir conmigo mismo, tengo que competir con Argentina, con Brasil, con Chile. Y fíjense que en Chile, le pongo un ejemplo, Chile, que es nuestro gran rival, Espina, venimos de Chile hace poco con Seferino, que juega en Colo-Colo, cobra $60.000 por mes. Pero ¿qué sucede? Que a Colo-Colo, la televisión chilena, le dio $7 millones al comenzar el año. Y ese es el grave problema del uruguayo. Jugadores, dinero, cancha, técnicos, televisión, país. Ese es el tema. Pero no pasa por otro lado. Y por supuesto, por eso estaba de acuerdo con... Acá jamás los legisladores levantaron la mano para hacer algo por el fútbol. Yo creo que todos, el periodismo incluido, pero no todos los periodistas, somos culpables. Los jugadores, los dirigentes, los técnicos, los periodistas y los masajistas y las canchas y las pelotas y todos los elementos que están en el entorno del fútbol. Yo creo que no se le puede achacar a una de esas partes en especial o en singular la culpa de que las cosas estén mal. Yo creo que en todos los ámbitos del entorno del fútbol hay culpables, queriéndolo o no queriéndolo. Hay quienes están buscando que se arme problema diariamente de repente para vender un diario más o tener una hora más de programación en la parte del periodismo, incluso peleándose entre los periodistas. Hay entre los jugadores también errores graves a nivel de técnico, a nivel físico y a nivel de relación entre jugadores, ya sea dentro de un plantel seleccionado o en declaraciones que hacen crear opiniones públicas divergentes. Hay en los técnicos, creo que capacidad, pero que no la pueden desarrollar porque de repente están condicionados por un contrato y que saben que si pierden 2 partidos los echan. Hay en los dirigentes que de repente no planifican bien la actividad a futuro, que la planifican de acá a 3 meses. No puede ser que en este país se jueguen 22 partidos al año, que en este país estemos en junio y nosotros hayamos jugado nada más que 11 partidos, tenemos 2 meses ahora sin hacer nada y tenemos 11 partidos más de agosto a septiembre y después no hacemos más nada. Digo, en otros países del mundo mínimo, sí, y la liguilla es el que entra, que todos los años además te cambian cómo se juega la liguilla, ya no sabemos ni a qué jugamos, ¿no? Entonces creo que, para concretar, en todas las partes del fútbol hay responsabilidad, no en una sola. Siempre queremos mañana, queremos arreglar el tema de la eliminatoria, tenemos que hablar en 25 años. Tenemos que hablar en 25 años. Pero los triunfos los queremos ya. Pero no se puede. No se es puede. Imposible. Acá no queremos reconocerlo. Y ahí está lo del periodismo. Cuando empezaron las reformas, que yo creo que el periodismo... cuando empezaron las reformas, que había 10 clubes en el fútbol profesional, y te estoy hablando de tiempos de Luis Trócoli, un señor dirigente, sí, señor. Lo conocieron todos, sí, un señor dirigente, sí, señor. Que él empezó a decir que en Montevideo tenía que haber nada más que 8 clubes. Y se hizo un consenso y se preparó un plan a 5 años, uno de los tantos en el cual íbamos a llegar
de 10 a 8. A los 5 años, ¿sabe cuántos cuadros habían? 15. Claro. Casi una vez y media los que había. ¿De quién es culpa de eso? ¿De los dirigentes? De la masa dirigente. Lo va llevando la corriente. ¿De la masa dirigente? Lo va llevando la corriente. Está bien, pero digo... Y le voy a decir otra cosa más. Los clubes no viven acá si no transfieren jugadores, salvo que haya dureza cuando se firman los contratos de los jugadores. Pero igual, cuando le hablo de dureza, le hablo de que lo que pueda pagar. Porque usted en su casa, usted en la suya, usted no le permite a nadie que si ingresan $10.000 por mes, que su mujer o su familia le gaste 15. Claro, pero... Lo podrá hacer un mes, lo podrá hacer 2. Pero no puede hacer... En cambio, el contrato que usted firma del 1 de febrero al 31 de diciembre hay que pagarlo todos los meses. Escúcheme una cosa. Si usted va a pensar en por lo que le ingresa, por ejemplo, a Liverpool, pagarle los contratos a los jugadores, tendría que tener 6 jugadores profesionales ganando 2.000 pesos por mes y el resto de jugadores amateur. No, señor, está equivocado usted. Porque este mismo año que usted integra el plantel, hay jugadores que ganan determinada cifra porque se entiende que son estrellas por una serie de situaciones, no voy a nombrar a nadie. Hay 4 o 5 que ganan un poco menos y otros 4 o 5 que ganan menos, de acuerdo al nivel que tienen. De acuerdo. Que sin embargo, aún esos que ganan menos, están ganando 6, 7 mil pesos por mes. Y usted en la actividad privada, 8 horas por mes, 8 horas por día, tiene que decir, sí señor, de repente por 1.500 o por 1.000. O no lo saben eso. Comparo, señor, porque los clubes están en Montevideo, como dice el Severino, o en Uruguay. Y hay que vivir de acuerdo al ambiente en el que se está. No hay que pensar lo que ganan en Argentina y en Brasil, porque no es cierto. Acá no tenemos recaudaciones de 35 o 40 mil personas. Por un lado están los que dicen que reciben las entradas de los clubes. Estos lo niegan. Dicen que oficialmente ellos no proporcionan a nadie, que a veces son allegados o que son mecenas los que entregan estas entradas gratuitamente a estos grupos de partidarios. Yo he dado plata a veces a algunos muchachos, incluso de esos que van, que dicen, porque dicen, mire, me falta en plata para las entradas, y de repente ha dado 100, 200 pesos. Pero eso no es hacer, no es una, ni apoyarlo ni nada, es apoyar porque uno dice, bueno, soy hincha nacional, y uno le da el gusto de regalarle siempre 100 o 200 pesos. Pero la institución no está en condiciones de dar plata para las entradas y no la da. Además lo ha resuelto no darlas. Ellos pueden decir lo que quieran, pero yo voy a reiterar, que a ver quién dijo que le dimos plata a la barra nosotros. Nosotros no damos entrada, y esto es así, y nosotros, yo personalmente, yo conozco ahora, empecé a conocer a algunos de los muchachos de la Barra Brava, pero yo no los conocía hace 2 años. No los conocía, tanto es así que los muchachos de la Barra Brava apoyaban a otro candidato en las elecciones de Peñarol, y yo era el enemigo. Alguna vez pasé por donde tenían en la calle Cerro Largo y Piedra Alta, que tenían el comité central, y pasaba yo yendo para Peñarol, por ejemplo, y me gritaban cosas, como si yo fuera japonés, no fuera de Peñarol. El que quiera ver un partido de fútbol, que vaya y pague su entrada. Yo no puedo de ninguna manera amparar a dirigentes que den entradas, y me parece, reitero, una atrocidad que eso suceda. O sea, yo lo he dicho y no me ha temblado el pulso. Acá lo que ha habido, además, es un apoyo logístico y muchas veces económico de la dirigencia. Yo te diría las más de las veces. Les dan entradas. Son muy pocas las dirigencias que pueden golpearse el pecho diciendo que no tienen nada que ver en ese aspecto con las barras. Es frecuente escuchar desde la prensa que conspicuos dirigentes sacan a sus hinchas de los calabozos, situación que el presente informe tampoco quiso pasar por alto. No sé si lo sacan los dirigentes, pero alguien lo saca, o se saca el mismo, o no sé.
o si la policía lo manda a juez y a los 3 minutos el juez le da la libertad, sabiendo que robó, que tiene elementos que han sido determinantes para culparlo, entonces a mí ese tipo de cosas me causa una tremenda desconfianza. Los dirigentes no lo van a ir a sacar, Nacional nunca fue a sacar a nadie de la comisaría. Además, le voy a decir, lo que tienen que hacer las autoridades es no permitir que vayan los dirigentes a sacarlo. El ciudadano común de este país percibe después de una situación de esas es que ha habido un gran escándalo, que lo ha visto por televisión, en sus proporciones, en el grado de deterioro de las instalaciones físicas de un determinado lugar, que hay determinados detenidos, le dicen de repente, tantos detenidos, yo lo he visto, 34 detenidos, van todos a juego y salen los 34 en libertad. No, de ninguna forma puedo permitir eso. De ninguna forma puedo permitir esto porque persona que es detenida por la menor falta, y si es un delito más, se le registra, se le da entrada y se le somete a la justicia, tanto al juez penal o juez de menores, según sea mayor o menor, o el tribunal de falta si es por una falta establecida en el Código Penal. Estos son actos personales. Yo personalmente nunca fui a una comisaría a sacar, porque no me llaman. A esta altura de los acontecimientos, son varios los desfasajes entre el discurso de los actores y la verdad de los hechos. ¿Acaso siendo tan pocos, existe en torno al tema información oculta? Caperucita Roja se la comió el lobo. Escúchame, ¿quién no sabe que entran bebidos? ¿Quién no sabe que de repente por ese tipo de reacciones demenciales puede existir droga? Escúchame, por lo menos hay que investigarlo. Yo no estoy para investigarlo. Yo no estoy ahí, yo no me meto dentro de la barra brava. Yo digo muchas veces lo que me cuentan, lo que me dicen. No sé, yo me guío por lo que uno dice, es decir, por lo que uno ve, por lo que le cuentan que sucede, gente que va a esas tribunas y en donde los ve llegar alcohólicos, en donde yo nunca había nadie que se drogara, pero en donde se comenta, es decir, esto es bien clarito, se comenta en el estadio, afuera del estadio, en los costados, en las canchas, en todos lados. Lamentablemente acá me queda la sensación hasta hoy de que la gente no tiene idea de la magnitud de este problema. Yo he ido varias veces al Poder Legislativo. Un día le dije al presidente de una comisión de la Cámara que estaba haciendo dibujitos en un papelito que tenía delante. Le digo, señor presidente, ¿usted es consciente de la magnitud que tiene este tema? Le digo, mire que acá, donde usted escarbe, se va a encontrar con una cantidad de sorpresas, porque acá hay mucha gente que intervienen de diferente manera en este asunto, ¿no? ¿Qué hacer entonces a la luz de los presentes comentarios? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Es tan brava la situación como se presenta? Acá hay que ser muy claro. Durante mucho tiempo la policía no actuó, pero también muchas veces la policía ha actuado y después las personas detenidas por la policía no han sido procesadas. En este país es así. Nos conocemos todos, en el que las comunicaciones son muy fáciles. No es posible que integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio de Interior se reúnan ante la gravedad que tiene el fenómeno de la violencia en el deporte y digan, señores, vamos a ponernos de acuerdo en cómo hay que instrumentar los expedientes para que después ustedes procesen. ¿Qué es lo que necesitan? Pero también el juez tiene que tener un poquito de iniciativa, tiene que tener un poquito de amor por la defensa del espectáculo deportivo y de la gente bien, que es la gran mayoría que concurre a un espectáculo deportivo. Amigos, hasta aquí hemos intentado un raconto de hechos que por cotidianos muy pocas veces nos detenemos a pensar en profundidad. Algunos elementos han quedado claros. El fenómeno de las barras bravas involucra a muy pocas personas. No puede asimilarse como hecho masivo a organizaciones delictivas organizadas. También sería muy fácil desactivar a sus organizadores para que realmente recuperaran estas barras bravas de hoy el carácter de barras de aliento o de hinchadas. También se está estudiando un proyecto en el Parlamento. Nosotros aspiraríamos a que ese fair play que Uruguay se ganó en la cancha jugando al fútbol se transmitiera a las tribunas y desde allí recorriera nuestra sociedad. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón
Y viste el juez tira para ellos, el juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patriqueros con super entrenamiento. Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa 1000 veces. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo, al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba, y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y no viene bien. Para romper la red. Lo cierto es que en un fútbol que está desfinanciado, en un fútbol donde no se clasificó ya para el anterior mundial, un fútbol que tiene serias dificultades de clasificarse ahora y que tienen los jugadores de pronto mejor pagos en esos pases, en esas compras que se hacen al fútbol europeo, etcétera, etcétera. Tal vez a Casal no se le está perdonando el hecho de que esos jugadores que ganan tan bien, que han logrado esos pases tan millonarios, cuando regresan a la selección no tienen, de acuerdo al pase que ganaron, no tiene un rendimiento adecuado. Casal es un empresario. Como dice que ha ayudado a tantas empresas. Casal, como no, hemos hecho los mejores negocios con Casal. Los mejores negocios los hemos hecho con Casal, interviniendo Casal, y yo le tengo que decir la verdad, lo haría. A mí me encanta hacer negocios donde interviene Casal, porque es un hombre que le ha valorizado al jugador, le ha dado más valor al jugador. Él defiende su negocio, es un empresario, y la gente me dice, mira, que es hincha de Peñarol. A mí no me importa de quién es hincha, para mí es un empresario que no le falta la palabra y le dice, mira, yo el día tal te voy a dar $500.000 y no se firma nada. Yo nunca firmé nada con Pau Casal, y ese día vienen los $500.000. Entonces, eso es una de las virtudes grandes que tiene Casal, que nosotros no podemos criticárselas. Es un gran empresario. Yo escucho todo lo que dijeron, me parece que está con razón, pero yo creo que acá, y estoy a favor de todo lo que dijeron de Paco, lo primero que habría que definir, y que no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo los dirigentes, es cómo quieren que se dirija el fútbol y cuál es el objetivo del fútbol. Si el fútbol es un deporte de amateur, bueno, vamos a eliminar a Paco Casal, eliminamos los dirigentes, los sueldos de los jugadores, jugamos con la camiseta celeste y vemos si podemos ganar o no. Y si es un negocio, como es, para una gran cantidad de gente, vamos a nombrar a un empresario. ¿Por qué no Paco presidente de la AUF? ¿Por qué no? O otro empresario. Si están todos los clubes a merced, como dicen, yo no conozco la realidad de todos los clubes, ¿no? Lo que dicen de Paco. Y bueno, que Paco u otro empresario o una persona importante con dinero sea el presidente de la AUF. Lo que yo creo que hace 20 años... ¿Sería el jugador de Paco? No, pero no hay ningún problema. Yo creo que no es la figura de Paco o la de quien fuera, es el dinero. Entonces, si el problema es el dinero, no creo que haya una sola persona en este país que tenga dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero. No se lo utiliza de repente, es el dinero de esas empresas o de esas personas para el bien del fútbol. Yo creo así, que si hace 20 años que estoy escuchando que no se logra poner de acuerdo, como decía Russo, con cuál va a ser el sistema para dirigir a la AUF, ¿por qué no se presentan listas de dirigentes, con proyectos de dirigentes, y sean electos de alguna manera por los socios de los clubes, cuál es la mejor lista con sus proyectos? Y después, esos señores, como pasa en la presidencia de la República, o sea, nosotros elegimos gobernantes para el país, ¿por qué no se pueden elegir gobernantes para el fútbol? ¿Por qué no lo podemos elegir entre los jugadores, el círculo de periodistas, los jueces, y vamos a elegir 2 listas de dirigentes con 2 proyectos distintos? Y después ese proyecto, que bueno, tenga 4, 5, 8, 9, 3 años, lo que sea, no, años digo, de duración. De permanencia. Y bueno, y a ver si funciona, y si funciona bien, que se reelija. Digo, pero no puede ser que estén discutiendo todos los días en la AUF y seguimos con los provisoriatos. Yo desde que me conozco, yo llevo 20 años en el fútbol y los provisoriatos estos han pasado, no sé, 20 veces. Porque el problema es que acá usted tiene esas ideas, él tiene las otras, yo tengo las otras, pero de acá en la mesa no lo arreglamos. El problema es que después vas a la AUF y se pelean entre todos los dirigentes y seguimos siempre igual.
¿Qué cambios grandes han habido en el fútbol uruguayo? Por eso queremos un ejecutivo con potestades. Por eso ahí sí digo el periodismo. El periodismo forma una corriente de opinión optimista. Entonces, Uruguay va a salir primero en las eliminatorias. Digo, no todo, por eso te digo, yo no escucho todos los programas, ni sé lo que dicen todos los periodistas. Pero vos escuchás y dicen, no, Uruguay, ¿qué cuarto? Nosotros vamos a salir primero, porque con el equipo que tenemos, bla, 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 vamos a salir primero. Entonces ya la gente empieza a hacer así. Francescoli, un fenómeno, Siboldi, qué arquero, fulano, no sé cuál. Perdemos 2 partidos y ya esos mismos periodistas le empiezan a dar a Siboldi, a Francescoli. Mirá lo que pasó con Francescoli. Hicieron campaña, juntaron firmas para traerlo, que si no venía era un traidor a la patria. Ahora vino y es culpable de que... Es un traidor a la patria. Pero, ¿entendés? Es un traidor a la y eso, patria. ¿quién lo formó? Yo no digo, por eso no te digo el periodismo Januzzi, Kesman, Da Silveira. Digo, ¿lo forma esa corriente? ¿La forma? De la misma manera, Jorge, yo puedo aceptar críticas al periodismo, lo puedo aceptar como pueden aceptar los dirigentes, críticas a los dirigentes, los jugadores o los técnicos. Yo digo que en gran medida el fútbol en este país sigue vivo por el periodismo. Porque si vos apagás la llamita del periodismo, fútbol con canchas como las que tenemos, con partidos como los que tenemos, con un estadio nunca como estuvo el que peor, tenemos, nunca estuvo peor la cancha del si estadio vos le como el otro día sacás Nacional Liverpool. las horas de programas deportivos de televisión, las horas de programas deportivos de radio, le sacás las páginas de diarios... Pero no estoy en contra del periodismo, por eso, Enrique. Yo acepto, que te pongo un ejemplo, yo he tenido muchos inconvenientes porque he dicho que Uruguay difícilmente se clasifique, pero no, hay testigos, la gente que me sigue, lo dije antes de que empezaran las eliminatorias. Y yo soy de los pocos que no me preocupa si voy o no voy al Mundial, porque insisto, el tema no es ir al Mundial. Si yo quiero cambiar algo, tengo que ir en profundidad. El problema es que acá no va, sino que cambia tampoco. El tema acá son, primero que nada, el fútbol, ¿quién lo juega? Los jugadores. Para tener un fútbol profesional, ¿qué hay que tener? Dinero. ¿Dónde juegan los jugadores? En canchas. ¿Qué deben tener los jugadores para mejorar técnicamente? Buenos técnicos. La televisión en este país, ¿es importante o no es importante? Cuando es lo más importante que tiene el fútbol hoy por hoy en materia profesional. El país resiste un fútbol nacional, por ahí pasan todas las cosas. Entonces, no tenemos un país preparado para un torneo nacional, porque los que viven en el interior son más hinchas de Peñarol y Nacional que los que viven en Montevideo. Sí. Entonces, cuando vaya Peñarol y Nacional, como ha pasado en la Copa Artigas, fueron a jugar Peñarol y Cerro Largo y el estadio gritaba Peñarol. Estaba toda la hinchada de Peñarol de Melo. Eso está en la Biblioteca Nacional, agarren el país, está. Porque a mí me gusta ir hacia atrás, hay que estar documentado. Y lo que sucede con las canchas en Uruguay, no pasa en ninguna parte del mundo. Las canchas en Uruguay terminan en un muro. Pero se hace una terminan en un muro, hay canchas, no quiero nombrarla porque no quiero ser Enrique, hiriente. yo estoy de acuerdo contigo y me parece al 100% si firmo no eso. Pero entonces, eso... ¿qué pasa? Vos decís eso y yo escucho periodistas al otro día, que te dicen, porque acá los jugadores lo único que hacen es quejarse de las canchas, de las pelotas. Entonces, yo te estoy diciendo, por eso, de opinión. Yo no, a ver si me entendés, yo no generalizo todo el periodismo. Yo te digo que el periodismo... Claro que hay. Y si vos le decís algo de la cancha a alguno de esos periodistas, te dicen, no, pero en el año 50 las canchas eran peores, pero te lo dicen. ¿No lo escuchás vos a otros periodistas decir eso? Y ahora vas a jugar a la cancha de Vélez, por ejemplo, y perdés, y te dicen, ahora se van a quejar de la cancha, hoy la cancha está bien, el tiempo está bárbaro, no llueve, hay 22 grados de calor, y perdimos 4-0 con el que sea. Y ahora se van a quejar de la cancha los jugadores de fútbol. Esa es la respuesta de los periodistas. Yo no te digo a vos, ni a 10, ni a 15, digo que pasa en general. Eso pasa, además, por otra cosa que quiero decir, el periodista deportivo, y aquí tengo una gran periodista como Raquel, constantemente está opinando. Constantemente. Y sobre todo el periodista de opinión. Y muchas veces en esa opinión hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra. Y por suerte que opinamos, sinceramente. Y tenemos una ventaja, el periodismo deportivo de este país, que en América somos el periodismo más respetado. Yo te lo quiero decir porque lo siento así, porque Jorge ha estado en otras partes. Aquí se habla de... Yo acepto las críticas del jugador de fútbol, del dirigente, del televidente, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos generando opinión constantemente, y más en un tema como el fútbol uruguayo. Que yo voy a terminar con esta frase. Para mí el fútbol profesional uruguayo no existe. Para mí no existe. Perdón, escúcheme, no existe un fútbol donde un equipo dice que tiene un presupuesto de $25.000 por mes. No podemos tener jugadores como la gente por un presupuesto así. Este es un fútbol amateur, no es un fútbol profesional.
La carrera del futbolista son lo máximo 8 o 10 años, y si nosotros estamos pagándole un sueldo como si trabaja 8 horas en un almacén, ¿sabe una cosa? No podemos contar con los buenos jugadores. Por eso acá inventamos jugadores y los vendemos. Esto tiene que ser un fútbol amateur. Eso fue yo, de lo que usted se refiere a los periodistas, si todos se dedicaran a crear, pero muchos se dedican a destruir. En todas las áreas. Escúcheme, muchos se dedican a la destrucción. Entonces aquí lo que tenemos que También pensar... le puedo decir, Seferino, con mucho respeto, que hay dirigentes Ya lo sé. que utilizan al fútbol para llegar, y hay un montón de ejemplos para llegar a la vida política. Ha sido un No me trampolín. toca a mí eso. Bueno, pero por eso no, pero a mí no me toca la parte del periodismo. Por eso. Tampoco. Yo creo que acá estamos generalizando en los sectores y no hay que... Hay de todos los tipos de todos hay buenos jugadores. Lo que le quiero decir dejarlo terminar. que nosotros, si de alguna manera no hacemos un fútbol profesional y el resto que sea amateur, y si no tenemos, si queremos estar, vuelvo a reiterar con lo que dije, 12 equipos en Montevideo, una sola ciudad, profesionales, esto no es profesionalismo. Hoy desaparece uno, mañana desaparece otro, las canchas no se pueden arreglar, no se pueden hacer canchas. ¿Por qué Nacional no arregla el Parque Central? ¿Por qué le parece, no tiene el dinero para arreglarlo? ¿Por qué otros clubes no arreglan sus canchas? ¿Por qué? Porque no tienen el dinero. Entonces, aquí teníamos que empezar por tener una lotería deportiva que el gobierno tendría que apoyar. Eso lo apoyo. El gobierno tendría que decir, señores, el fútbol genera trabajo para muchísima gente. Y divisas. Y divisas. Y divisas. Es la divisa, es la primera divisa del que yo le digo. Acá no se exporta nada. No se exporta nada que dé tanto como dan los jugadores. Sin embargo, escúcheme, el gobierno no hace nada. Lo único que hacen los legisladores mostrar su carnet para entrar gratis al fútbol. Nada más. Ellos niegan toda, y hay lotería todos los días. Con esto último que acaba de decir usted, estoy totalmente de acuerdo. Villa le saca ventaja al capitán Rigode. Entra al área buscando el tiro, tiró. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa entró a la carrera el puntero derecho uruguayo. Villa le saca ventaja al capitán Rigode. Entra al área buscando el tiro, tiró. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa entró a la carrera el puntero derecho uruguayo. Impulsó la pelota con gran violencia. Entró entre Barbosa y el poste izquierdo de la valla. Está ganando Uruguay. Usted me decía, Schiaffino, que luego del gol de Guilla nunca había visto usted llorar a tantas personas en su vida. Nunca, yo no. Ni verá tampoco. Nunca vi, nunca más. Era una cosa, todas las mujeres lloraban y los jugadores mismos vinieron así, ¿no? Así, y parece que me ponían la cosa porque estaban con las lágrimas en los ojos. No, es una cosa, pero yo triste, quiero recalcar triste. una cosa que es esta, que él me va a apoyar. Sí. Hoy que estamos viviendo tanta violencia en el fútbol, lo que fueron los brasileños es digno de... Sí. Es digno. Yo siempre lo dije. Por ejemplo, al otro día, Siempre. primero nos decían, van a salir a la calle al otro día, y entonces, ¿por qué no vamos a salir? Íbamos a la calle, íbamos a negocio, y nos regalaban cosas para la señora, para la hija, nos regalaban cosas, increíblemente. Pero además, después al otro día fuimos a la embajada uruguaya a cenar, y fuimos por la calle, que daban como 10 o 12 cuadras, y fuimos cantando por la calle, y de los balcones nos aplaudían. ¿Qué cantaban? No, que cantábamos... Canciones de aquel entonces. Seguro. Por ahí también decíamos un hurra Brasil, por la duda. Pero igual no precisábamos, porque igual nos aplaudían. Pero por la duda decíamos Brasil y... Pero fuimos también a la primera noche allá al hotel aquel donde era arriba, que íbamos antes del 50, que fuimos allí un montón de veces. Pero después fuimos a la embajada. Y a la embajada fue ese día que fuimos por la calle.
Fuimos todos por la calle. Pero la gente la gente aplaudía. La gente, una cosa increíble. Por eso yo siempre digo que yo también siempre defendí nunca, siempre lo repito, porque es digno de repetirlo. Hoy justamente donde vivimos una violencia tan pronunciada en el fútbol, que haya habido cosas como esas. No era nada menos, ni nada más, ni nada menos que un campeonato mundial. Y en su casa. Y entonces no fue de casualidad que ganó Uruguay. No. ¿Y por qué creen ustedes que se ha acuñado tanto eso? Bueno, porque el problema era el siguiente. El problema era el siguiente. Nosotros no teníamos conocimiento con el fútbol europeo. Los brasileños estaban en contacto con los jugadores del fútbol europeo. Nosotros no los conocíamos. A nosotros los europeos nos sorprendían. ¿Por qué no teníamos contacto? No los conocíamos. Ellos, a través de su preparación, ellos conocieron el fútbol brasileño, el fútbol europeo, y lo dominaron. Seguramente a nosotros nos sorprendieron casi todos los partidos. Fue una sorpresa para ellos. Seguro. Porque ellos no se dieron cuenta de que anteriormente a eso, Marcelino Pérez, cuando iba allá, ¿cómo se llama?, con el equipo a jugar bajo la gama, que iban los periodistas, iban a timbiar, a jugar. No, yo fui a la Copa Río Branco. ¿Te acordás? Yo fui a la Copa Río Branco 3 años antes. Que fuimos antes del Mundial, y quizás, estoy diciendo, quizás, eso haya permitido a cada uno de nosotros tener algo más conocido. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Pero eso nos favoreció completamente. Y claro. Nos favoreció mucho. Yo siempre digo. Y claro que lo favoreció. Siempre digo que si no hubiésemos ido a la Copa Río Branco, seguramente que no éramos campeones del mundo. Porque ahí lo calibramos. Además, no solo de que jugamos otro fútbol, conocimos a cada uno de los jugadores, los estudiamos a todos. Fueron 3 partidos. ¿Y qué táctica tenían ustedes? Es decir, ¿cuáles eran las consignas que tenían para digamos, enfrentar ese equipo tan fuerte? La marcación, teníamos principalmente delineado a quienes íbamos a marcar preferentemente, que eran los hombres clave. Claro. Primero que no hicieran gol. Jair era un tipo que no se podía dejar perfilarse a 25 o 30 metros porque tenía una patada muy fuerte y entonces había que anularlo de esa manera, de no dejarlo tirar a esa distancia. A Cicinho tratar de que no armara, porque Cicinho era un armador. Y el centrofogo, Heleno, era muy buen cabeceador, entraba muy bien en los cabezazos. Y Chico, del punto izquierdo. Bueno, Chico ya era otro tipo, más enredado. Pero los tres del medio eran muy bravos. Pero los teníamos muy controlados, a raíz de esos partidos que jugamos en la Copa Río Branco. Eso fue fundamental. Y de ahí sacamos las conclusiones. Fuimos con un plan muy... Por eso que nos tuvimos, 20, 25 minutos que seguramente entraron con ese apoyo, con esa euforia de los de afuera, nos llevaban por delante. 200.000 personas había ahí. Nos llevaban por delante, pero nosotros teníamos sabíamos cómo pararlo. Y después de eso... ¿Sintió un poco de miedo usted cuando vio esa gente? ¿Nunca se siente eso? No, porque ya la conocíamos. No, pero fíjate una cosa. Cuando jugamos la Copa Río Branco, jugábamos en la cancha de Vasco da Gama. Teníamos el público al lado. Lo teníamos ahí, el alambrado estaba a 5 metros del gol o 4 metros del gol. Lo teníamos allí. Y la euforia y el ruido era el mismo, no en esa proporción, pero era ruido que también lo teníamos ahí. Claro. El primer gol brasileño, justo, justificado, imparable. No, pero para mí no fue ahí fue el único error del árbitro. Porque cuando partió Friesa partió adelantado y el Liña levantó el banderín y él no le hizo caso. Entonces siguió Friesa hizo el gol, pero cuando partió Friesa era offside. Era fuera de juego. ¿Y qué se siente siendo capitán? No, ahí era Obdulio. Ahí era Obdulio, capitán. Y fue a protestar. Entonces la gente, fíjate una cosa, la gente agarra, mira lo que dice. La gente dice que Obdulio fue a enfriar el partido. No, fue a protestar, porque fue offside. Eso se dice que es una táctica uruguaya, esa de ir a enfriar los partidos. Eso salió de casualidad. Eso no inventó el periodismo. Obdulio fue a protestar el gol porque era fuera de juego, el Liña levantó el banderín. Pero era dificilísimo revertir un gol de brasileño con un árbitro. Por eso dicen el árbitro estuvo bien, sí, estuvo muy bien, pero estuvo muy bien hasta ahí.
porque ese gol tenía que haberlo anulado. Al levantar el banderín el niño tenía que haberlo anulado. Pero eso es cosa que pasa. Claro. Luego viene el campeonato de 54, ¿no? Ustedes seguían siendo 54. Compañeros en Peñarol. 54, sí. O sea que ustedes tienen de compañeros de fútbol, ¿tuvieron cuánto? Muchísimos años, 15 más años. No es mucho más joven que yo. ¿Es más joven? Sí. Yo estuve de 42 en Peñarol, en divisiones inferiores. Seguro, y después ascendí cuando llegué el momento de que creyeron ellos. Sí, pero ya empezaste a ascender después del 45. Sí, 45, era muy joven. Sí, 42, 45, era más joven que el hermano. 46, sí. El hermano es mayor que él. Sí. Él empezó a subir después. Sí. Me llevaba 2 años, sí. Justo 2 años. Por eso yo puedo haber jugado algún año más que él jugó, unos cuantos. ¿Tú jugaste los menos 12, 13 años? ¿Jugaste? Sí, más. ¿Más jugaste? Sí, 14, 15 años. Bueno, entonces que fuiste casi como yo. Sí. ¿Y Europa? Al fútbol es en distintos equipos. ¿No? Conquistaron Europa a su manera, ¿no? Digo, si bien en 54 tuvo Uruguay en la semifinal, ¿verdad? Sí. Y no se pudo. De cualquier manera, el reconocimiento del fútbol europeo, sobre todo en la figura de Schiaffino, ¿no? Sí, se queda allí al pase al Milán. Sí, y el Milán salió 3 veces campeón. El 54 fue... El 54 era muy buen equipo, el 54, muy buen equipo. Era el mismo, básicamente el mismo, con algunas figuras. Con algunas diferencias. Pero era bueno. Era un equipo que tenía que haber salido campeón. Hubo muchas cosas para detallar que las sabemos solo nosotros. El fútbol uruguayo para ustedes, realmente cuando ha salido campeón del mundo, por lo menos, usted era mayor que él, o sea que usted tenía 13 años cuando salió por primera vez campeón del mundo Uruguay. Más o menos, ahí. 50. Sí, en el 30. En el 30. Sí, yo tenía 5 años. Todavía no había cumplido 12 años. 12 años, el 5. Uruguay realmente, cuando ha salido campeón, ha sido el mejor exponente del fútbol mundial. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, seguramente que sí. Para mí una cosa que es la siguiente. ¿Siempre se pelearon así para hablar? No. En Montevideo, según la prensa y todo el mundo, hasta los argentinos se quedaron así. Cuando ganaban los argentinos, después le hicieron 4 goles. Terminó 4-2, ¿no? Seguro. Lo que pasa... Bueno, sí, entonces, ¿qué se puede hablar? No hay. Uruguay siempre tuvo Perú. una Sudamericano. La Argentina seguramente tiene mucho más jugadores. Pero estamos ahí. Pero a pesar de todo eso siempre lo equiparamos. Estamos ahí. Ahora si no lo equiparamos, hoy es más difícil. Pero más difícil porque el fútbol nuestro es muy pobre. Entonces se llevan los jugadores, no se dejan, como se dice, madurar los jugadores. Si los jugadores en vez de irse a los 21, 22 años, se quedarán hasta los 26, 27 años. Bueno, si ahí lo vendieran, pero por lo menos que ya el jugador diera un resultado. Ahora, esa hazaña del Mundial, obviamente cuando ustedes vuelven al Uruguay, ¿sienten realmente la importancia que iba a tener? Porque vieron ustedes que todo es a partir del Mundial de 50, que fue muy bueno, pero a su vez marca que los uruguayos, al no haber podido obtener otros triunfos similares, si bien los ha conseguido con distintos cuadros, equipos, o clubes, digamos, como selección no lo ha podido conseguir. Y entonces eso quedó como que lo del Mundial fue solamente una casualidad y de ahí en adelante empieza un deterioro del fútbol. Pero como yo te explicaba hoy, el deterioro es uno solo. Claro. El deterioro es que somos muy pocos habitantes. Y hoy se vive de sponsor. Hoy el fútbol lo manejan los sponsors. Los grandes equipos son auspiciados por diferentes tipos de sponsors de muchas categorías. Y nosotros somos 3 millones. Tenemos que jugar, Brasil tiene como 120 millones de habitantes. Es muy difícil podernos equiparar. 50, 40. Seguro, somos muy difícil porque no podemos mantener a los jugadores acá. Por eso tenemos que, cuando hacemos una selección, traer jugadores de afuera. Lo venden. Hay gente que dice, vamos a jugar con los de acá. No, con los de acá no podemos jugar. Tenemos que darnos cuenta de que los que están afuera son muy buenos jugadores. Hay que traerlos. Pero lo que pasa es que hay una cantidad de inconvenientes. Son menos. Sí, y hay periodistas que dicen que los que están acá
merecen darle la titularidad. Pero también los que están afuera, que adquieren, como se dice, personalidad. Claro. Bueno, y ahora por eso mismo quiero dejar sentado lo que dije hoy, que la gente es mala con los jugadores que vienen del exterior. Ah, sí. Porque muchos dicen que vienen a pasear, no vienen a pasear. Vienen a jugar. Los jugadores vienen a pasear y a mostrarse. Sí, a jugar. Lo que pasa es que la gente no tiene en cuenta los problemas que hay. El jugador viene a jugar los 4 o 5 días con 5 horas de diferencia de sueño. Uno que viene de Europa para acá le cuesta 5 o 6 días para nivelar el sueño, cosa importante. Viene de jugar otro fútbol, a otra velocidad somos más lentos. Claro. Entonces nos conviene, no es un inconveniente para poder nivelar todo el fútbol. Y como dependemos de un 70% de fútbol de los jugadores del interior, las cosas se dan de esa manera, ¿no? Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. Viene avanzando Julio Pérez frente a Danilo, buscando el mano a mano, no lo logró todavía, viene hacia atrás, molestado por Jair, colocó el pase para Odulio en la punta derecha a Guilla, viene avanzando Guilla frente a Vigode, allá lo trabó Vigode, salió Guilla con la pelota en el área, colocó el pase, ¡gol de Juan Eschiafino! Colocó el centro Villa, recibió Juan Eschiafino dentro del área, empató Uruguay. Julio Pérez a Guilla, Guilla le saca ventaja al capitán Vigode, entra al área buscando el tiro, tiró, ¡gol! ¡Gol uruguayo! Guilla entró a la carrera el puntero derecho uruguayo, impulsó la pelota con gran violencia. El centro de Barbosa y el poste izquierdo de la raya. Está ganando Uruguay.